Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Primera de Corintios. El día de hoy vamos a buscar la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 3. Del versículo 1 hasta último voy a leer. Vamos a ver. Así dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la iglesia, a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, pues no puse el fundamento. Ya repito el versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o arrasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es
insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Hasta el versículo 23 he leído. Tan interesante es que nosotros podemos escudriñar la palabra de Dios. Corintios capítulo 3. En este libro primera de Corintios, apóstol Pablo estaba ubicada a los hermanos que estaban siendo como vil, débil, inútil, rechazados del mundo. Pero Dios había escogido a los viles, débiles, inútiles, insensatos, para avergonzar a los sabios del mundo. Por eso acá sale, ¿no?, la sabiduría del mundo y también nuestra identidad, comparando de los sabios, y nuestra identidad es incomparable, ¿no? Los que recibieron la salvación, no tanto mucha gente que habían sido como sabios, capaces y nobles, sino que cada uno de nosotros que recibimos la salvación ya teníamos debilidad, iniquidad y también pecados. Es decir, que nosotros éramos dignos de ser lanzados al infierno. Pero Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros, nos derramó la sabiduría de Dios el día que nosotros escuchábamos el Evangelio, porque hasta ahora no mucha gente conoce la redención eterna, no mucha gente que ya está siendo renacidos, no mucha gente que están siendo como justos ante Dios. Teniendo pecado, se dice que somos pecadores. Pero según la palabra de Dios nos enseña claramente, uno que recibe el perdón eterno será justificado. Uno que recibe la santificación a través de la obra de Jesucristo será santo. También el que fue perfeccionado por la obra de Jesucristo será perfecto. Por eso hay dos grupos, ¿no? Un grupo que está procurando para cumplir el mandamiento de Dios, para ser salvo, para recibir la salvación, para ser perfecto por su obra, para entrar en el reino de Dios, procurando por sí mismo. Pero según la palabra de Dios, no hay camino para llegar al reino de Dios por su obra, sino que 100% por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, 100% por la sangre de Jesucristo, 100% por sacrificio del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, nada más. Por esa razón, en este capítulo 3 está hablando muy excelente una palabra que nosotros ya tenemos que asegurar. Dice que nosotros somos el templo de Dios, así dice. En el libro de San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, creo que no se encuentra esta palabra que está explicando entre los hermanos que han recibido la salvación, permaneciendo como el templo de Dios. Dios mora en nosotros. Por medio del Espíritu Santo del Señor, convirtieron nuestro cuerpo como el templo de Dios. ¿Qué significa? Cuando
empezó a funcionar el templo de Dios? En la época de Moisés, Dios le mandó a Moisés para que hiciera el tabernáculo de reunión. En el tabernáculo de reunión hay patio y luego también hay divisorio de dos lugares, lugar santo y lugar santísimo. En el lugar santo hay candelabro y también la mesa de panes, propiciación. Y luego en el medio hay incienso para quemar incienso. Y también hay velo para entrar adentro, se llama lugar santísimo. En ese lugar Dios moraba durante 40 años. En ese lugar santísimo, existía una cosa, se llama el arca de pacto de Jehová. Sumo sacerdote Aarón únicamente una vez al año podía ingresar en ese lugar con la sangre para purificar el pecado de Israel que había cometido durante un año. Lo mismo, Jesucristo, siendo sumo sacerdote celestial, él por sí mismo, llevando su propia sangre, entró en el lugar santísimo del tabernáculo de reunión celestial, hizo la redención eterna ante presencia de Dios, ya nos justificó, santificó y perfeccionó una sola vez para siempre. Eso es buena noticia y el Evangelio. Cuando uno que acepta esta palabra, ya puede abrir su corazón para que ingrese el Espíritu Santo del Señor en su cuerpo. Desde aquel tiempo ya está convirtiendo el templo de Dios. No solamente uno, vosotros, así dice, por eso mínimo 2 personas de arriba ya se unen por nombre de nuestro Señor Jesucristo, siendo como la iglesia de Dios. Convirtiendo como el templo de Dios, se necesita mantener santidad. Santidad es decir que permaneciendo en el mundo de Dios. No debería permanecer como mundano y que vive en el mundo según su querer, según su manera, como el deseo de la carne. Por esa razón, después de recibir la salvación, la gente tiene que mantener la palabra de Dios. Mientras tanto que aceptan la palabra del Señor, en su corazón va a mantener la santidad, la promesa del Señor, la gracia del Señor. Pero al revés, si recibiendo la salvación, si quiere vivir según su querer, según su manera, el deseo de la carne, ya será tentado de Satanás y luego puede caer en el pecado y ya puede quedar en el mundo. Por eso, según esta palabra, está diciendo esta palabra, como dice ya el versículo 16. Así dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Mucha gente quiere tener algo de señal que está viviendo en su cuerpo el Espíritu Santo del Señor, como habla lengua y algo que está surgiendo, el poder, algo. No tiene condición que mora el Espíritu Santo del Señor en nosotros, con la apariencia, ¿no? Porque después de haber recibido el perdón de los pecados, Dios nos da regalo, su Espíritu para renacer. Por eso la palabra dice que nosotros somos nuevas criaturas, renacidos. Es decir, que entró en nuestro cuerpo el Espíritu Santo del Señor formando un nuevo espíritu. Este espíritu que había renacido ya no puede desarmar
tampoco puede meter al infierno. Este espíritu que ya había renacido preserva eternamente para vivir con nuestro Señor Jesucristo. Pero hay problemas que después de recibir la salvación, el cuerpo todavía ya está permaneciendo en el mundo. Por eso ya en el corazón propio de nosotros surge el deseo carnal, es el deseo de cometer errores. Por esa razón siempre hay lucha en nuestro corazón. Uno es el deseo de Dios, la voluntad de Dios, y contra la voluntad de la carne o del deseo de la carne. Por esa razón, así dice el versículo 17, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Quién puede destruir el templo de Dios? Nadie puede destruir el templo de Dios, pero por sí mismo. Su corazón alejado de Dios, con esa manera, ya Dios va a dar algo castigo. Por esa razón, ¿no? Algún justo dice que después de recibir la salvación, si puede vivir según su deseo, según su manera, no tendrá problema, nada así piensa, ¿no? Pero no es así. Si piensa así, es una equivocación. Porque nuestro cuerpo ya había vendido por medio del precio, por la sangre de Jesucristo. Porque nosotros tenemos amo, el dueño de nuestra vida, permaneciendo nosotros como el siervo de Dios. Un siervo no tiene que andar según su querer, según su manera. Un siervo sí o sí tiene que vivir por la voluntad de su amo. Nuestro Dios tiene deseo. Nuestro Dios tiene el plan. Nuestro Dios tiene la voluntad hacia nuestra vida. Mientras tanto que uno que pueda servir al Evangelio, predicando el Evangelio, sirviendo a la iglesia, sirviendo a Dios, sacrificando su vida, como igual que la vida de apóstol Pablo, también el matrimonio de Priscila y Aquila. Ya ellos estaban sirviendo al siervo de Dios. Siempre el matrimonio de Priscila y Aquila enfocaban sus corazones a la vida de apóstol Pablo, apoyando en su vida para que él predicara el Evangelio. Además, nosotros podemos investigar autor del libro de San Lucas y Hechos. ¿Quién es? Médico Lucas. Mientras tanto que estamos observando el libro de Hechos, siempre él estaba acompañado con el apóstol Pablo. Aunque no sale nada de su nombre. Maravilloso es, ocultado su nombre, pero a veces está saliendo. Nosotros estamos en el barco, nosotros estamos bajando a la isla, nosotros llegamos a Roma, nosotros, siempre él estaba hablando fuera de apóstol Pablo. Como igual que una sombra de el siervo de Dios acompañaba, ese hombre se llama Lucas. Mucha gente quiere ser como igual que apóstol Pablo, apóstol Pedro, pero no mucha gente están investigando el trabajo de Lucas, Marcos y también matrimonio de Priscila, Aquila y Timoteo. Los que estaban apoyando al siervo de Dios. Siempre ellos estaban acompañados. Por eso en nuestra vida debe ser un grupo.
Por ejemplo, ¿no? En este momento, cuando quería viajar a la ciudad de Punitaqui, un hermano de nuestra iglesia de Chile, él estaba pensando que el coche de la iglesia Starex está muy envejecido, ¿no? Es como modelo antiguo, ¿en qué modelo es? ¿2004? 2004. Maravilloso, ¿eh? No es el 6, 2004. Uy. Entonces, ¿cuántos años está pasando? Más o menos. 15 años. Casi 15 años. Envejecido. Pero cada momento estaba arreglando esta parte, esa parte. Pero me siento que ahora ya, en esa semana, después de pasar a Punitaqui y arreglando muchas partes. Pero antes de viajar a Punitaqui, un hermano me ofreció: pastor, yo quiero cargar y alquilar de auto, y como rentando un auto para que usted viaje bien, que llegue a la ciudad de Punitaqui para poder predicar el evangelio. Nuestro matrimonio estaba viajando y tenía dos cosas buenas, ¿no? Uno es el auto que no sale ruido, porque el modelo 2021, en este año, de Hyundai, de Corea del Sur. Y luego, la ruta que estaba viajando de Santiago y pasando poco más, como 1 hora y media por ahí, llegando en ese lugar, una ruta que llega rumbo Serena, y la ruta que está pegado de playa. Durante casi 2 horas se veía mar al lado, ¿no? Y onda de mar, paisaje, excelente, excelente. Entonces, durante 4 días estaba rentando un auto. Estaba muy agradecido al Señor. Además, nosotros ya estamos arreglando, ¿no? Otro día ya no queremos gastar mucha plata, por eso queremos viajar por medio del coche de la iglesia, ¿no? Pero me daba mucha alegría por tener los hermanos que acompañan, alguno ofrenda, alguno y puede arrendar coche, alguno oración. Además, ¿no? Matrimonio de Pastor Jim Verdugo, con todo corazón estaba preparando para alojar. Entero su casa me entregó, hasta la llave, ¿no? Y luego estaba preparando y asado de cabra es muy delicioso. También averiguando mucha parte, ¿no? 2 iglesias, también una parte para dirigir la reunión, y hasta como playa nos llevaron. Significa que con todo corazón me sirvieron. Eso es una bendición para mi vida, ¿no? Significa que después de haber recibido la salvación, cada un salvo tiene que ubicar dónde tiene que invertir su tiempo, su dinero, su ofrenda, su sacrificio. Cuando se une con el siervo de Dios, ya Dios va a bendecir, Dios va a dar algo bueno. Según mi punto de vista, eso es. Nosotros somos templo de Dios. Solamente digamos que somos templo de Dios, así termina, no tiene sentido nada. Por eso se unen. Pero hay problema de la iglesia de Corinto. ¿Cuál era el problema, no? Yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Se dividieron.
Cuando se dividen la gente, aunque son justos, salvos, ¿por qué se dividen? Había dicho, ¿no? ¿Cuándo? Cuando se olvidaron de su identidad. ¿De dónde sacó? ¿De dónde? Como si fuera barro, la tierra, donde no tiene sentido nada, insignificante era. Pero Dios le dio la bendición, le salvó, le rescató para que fuera como miembro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, transformando como el templo de Dios, dándole el don del Señor. Pero pasando tiempo, se siente, yo soy mejor que otro, yo soy capaz que otro. Entonces, no quiere unir, ni quisiera trabajar juntos. No conviene. No conviene. Significa que para unir juntos, sí o sí tiene que vaciar corazón. Tiene que tener humildad. Teniendo humildad, siempre corre agua. Como si fuera agua que corre hacia abajo, ¿no? Agua corre hacia cielo, no hacia abajo. Corriente de agua siempre hacia abajo. Es la forma de corriente de la gracia del Señor también. La gracia del Señor hacia humilde. Por eso así dice, ¿no? Apóstol Pablo estaba diciendo el versículo 6. Ya, ¿cómo dice? Yo planté, ¿qué significa? Yo prediqué el evangelio. Eso es. Yo les enseñé el evangelio para que recibieran la salvación. Ya recibieron la salvación ustedes. Apolos regó. ¿Qué significa? Las plantas sí o sí tienen que chupar, alimentar y agua cada día, ¿no? Lo mismo, ¿no? Hoy en día, ¿por qué yo estoy esforzando? Ustedes saben que durante 1 año y 7 meses, cada noche, desde el lunes hasta sábado, estoy enfocando, estoy enseñando cada diferente libros. ¿Con qué propósito? Estoy plantando, estoy regando, dando abono, ¿no? Dando abono y para que crezca. Como si fuera el corazón de padre para criar a los niños. Apóstol Pablo así andaba. Pero ¿cómo estaba calificando? Decía que el versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Todavía está siendo bebé, así dice. ¿Qué significa? Para trabajar, ¿con quién va a trabajar? Con los jóvenes, desde jóvenes, como adultos, pero niños, adolescentes, menos. No puedes trabajar juntos. Bebé tampoco. En Cristo Jesús también se puede distinguir siendo como joven, adulto. ¿Qué significa? Madurado de su espíritu, ya teniendo la fe y teniendo corazón preparado para marchar juntos. Eso es. Doy gracias al Señor, porque Pastor Jim Verdugo, siendo encargado de asuntos religiosos del municipio de Punitaqui, él está teniendo ese deseo para trabajar juntos con las iglesias de Punitaqui, porque normalmente no se unen. Toda la iglesia andan
según su manera. Es muy difícil. Además, Él quiere que yo predique la palabra de Dios, la redención eterna, a su pueblo. Estaba echando corazón, estaba trabajando, procurando. Por eso cuando yo le dije, ¿no? Pastor Jim Verdugo tiene que averiguar alguna iglesia, algún pastor, para que yo tuviera oportunidad de tener culto el día domingo. Él averiguó. Ya yo podía ir y predicar la palabra de Dios. Significa que después de recibir la salvación, en nuestro corazón tiene que desechar orgullo y también altanería, el deseo carnal, vaciando nuestro corazón. Solamente tiene que esperar la gracia de Dios y la humildad. En aquel entonces Dios va a manifestar, trabajar con el siervo de Dios. Eso es. Pero lamentablemente, ¿no? Así, apóstol Pablo estaba teniendo preocupación de los hermanos de la iglesia de Corinto. Ya, la explicación de capítulo 1 y la explicación de capítulo 3 totalmente diferente, porque en el capítulo 1 decía que entre ustedes hay muchos que tenían don del Señor, uno que predica, uno que habla lengua, uno que ya tiene el don del Señor, que no faltaba nada de don. Aparentemente todos son excelentes predicadores, obreros, pero al llegar capítulo 3, ¿cómo dice? Se ve todo niños, bebés, incapaces. ¿Por qué? Todavía está siendo como carnales, permaneciendo de persona, etcétera, etcétera. Pero apóstol Pablo, ¿cómo decía? Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Crecimiento, ¿quién la da? ¿Quién le da? Nuestro Dios. Por eso nosotros podemos ver esta palabra del versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Amén. Ya, cada uno tiene diferente don de Dios tiene. Uno que explica el evangelio, uno que también puede explicar sobre crecimiento. Pero cada uno va a recibir recompensa. Por eso nosotros tenemos que enfocar el tema de eso, recompensa, galardón. ¿A quién le da? ¿A los pecadores o a los salvos? A los salvos. En aquel entonces acompaña la obra, pero no de la obra de pecador, sino de los justos. Ya, después de recibir la salvación, uno puede servir al Señor, uno puede ofrendar al Señor, uno puede predicar al Señor, uno puede y sacrificar su vida para recibir galardón, premio del Señor. No para recibir la salvación. Pero anteriormente, ¿no? Mucha gente estaban enfocando, trabajando, ofrendando, sacrificando para recibir la salvación. Ese es el problema. La salvación viene por la sangre de Jesucristo. Pero para recibir el galardón, ya por la fe, cuando anda con su obra, en aquel entonces Dios va a recordarse de nuestro sacrificio y ofrenda. Eso es lo que quiero decir en este momento. Gracias por la participación. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque el día de hoy Dios nos acompaña con nosotros. Nosotros ya estamos averiguando 1 Corintios capítulo 3. Apóstol Pablo plantó, Apolos regó, pero crecimiento había dado Dios. Cada uno
puede recibir recompensa por su labor. Por eso cada uno tiene diferente don del Señor. Nosotros queremos ver su gracia y misericordia para poder servir al Señor, porque un día nosotros presentaremos ante el Señor después de morir. Queremos recibir galardón por Dios. Espero que nos dé este sentido, este deseo. Gracias, Señor, por haber dado esta clase. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias.